La cuna de la civilización humana se encuentra en la llamada Media Luna Fértil o también llamada Creciente Fértil. Esta zona parece haber tenido las condiciones necesarias para permitir un desarrollo que otras zonas no. Pero si hacemos foco podemos ver que fue en la actual Irak, en la llamada Mesopotamia, en donde podemos encontrar lo primero de muchos aspectos de la civilización. Fue donde primero se practicó la agricultura intensiva durante todo el año y donde hubo comercio mediado por divisas. También le dio al resto del mundo el primer sistema de escritura. Allí se inventó la rueda de alfarero y la rueda vehicular y de molino. Se crearon los primeros gobiernos centralizados y los códigos legales. Fue el lugar donde se dio nacimientos a las primeras ciudades-estado con un alto grado de división del trabajo, además de sentar las bases para los campos de la astronomía y las matemáticas. También sus imperios introdujeron una rígida estratificación social, la esclavitud y la guerra organizada. Estas primeras civilizaciones de la historia se establecieron alrededor del 3500 a.C. por los sumerios. Los sumerios y los acadios, y más tarde los babilonios y los asirios, florecieron en esta región. Estos primeros, es decir, los sumerios, en el transcurso del cuarto milenio antes de Cristo, desarrollaron ciudades-estado en el sur de la Mesopotamia que estaban dominadas por templos cuyos sacerdotes representaban a las deidades patronas de las ciudades. La más destacada de estas ciudades fue Sumer, que le dio su idioma al área, y que fue presumiblemente el primer idioma escrito, y se convirtió en la primera gran civilización de la humanidad. Sumer, como civilización, es decir, tomando también su etapa prehistórica, duró desde el primer asentamiento de Eridu, a finales del sexto milenio antes de Cristo, hasta el período Uruk, que es el cuarto milenio antes de Cristo. También están los períodos dinásticos, en el tercer milenio antes de Cristo, hasta el surgimiento de Asiria y Babilonia a finales de ese mismo milenio. El imperio acadio, fundado por Sargón el Grande, duró desde el siglo 24 a.C. hasta el 21 a.C. y fue considerado por muchos como el primer imperio del mundo. Durante este mismo período, nombró a su hija, Enheduanna, como suma sacerdotisa de Inanna, en Ur. Sus escritos, que la establecieron como la primera autora conocida en la historia mundial, también ayudaron a cimentar la posición de Sargón en la región. Los acadios finalmente se fragmentaron en Asiria y Babilonia. El origen del primer pueblo civilizado, es decir, los sumerios, sigue siendo un misterio, ya que se sabe que su idioma no era de origen semita, a diferencia de otros de la región, es decir, todo el resto de la región. Un misterio que lamentablemente no podemos resolver, pero hay unos misterios que es mejor mantenerlos, así como por ejemplo nuestra identidad cuando navegamos en Internet. Esto se puede hacer utilizando un VPN, como por ejemplo Surfshark, que creo que es la mejor opción que hay actualmente en el mercado. Con Surfshark puedes mantener tus datos y tu identidad privada mientras navegas en tu computadora. Esto es muy bueno teniendo en cuenta la gran cantidad de páginas maliciosas que hay y también la cantidad de gente que hay intentando robar tus datos. Esto puede tener consecuencias muy malas tanto personal como profesionalmente. La protección que brinda Surfshark me sirve mucho ya que yo suelo navegar en lugares públicos utilizando redes públicas, como por ejemplo en bares, en la universidad o en algún café. Y esto es porque Surfshark lo puedes utilizar no solo en tu computadora, sino en todos los dispositivos. Otra característica muy útil de Surfshark es que te permite acceder a la biblioteca de todos los países en los servicios de streaming. Parece que me pasó que había una película que yo sabía que estaba en algún servicio de streaming, lo buscaba y no estaba. Y esto era porque estaba disponible en otro país. Gracias a Surfshark puedes acceder a esa película y a todas las demás. Así que por estas fiestas obtené una oferta especial de Surfshark. Utilizando mi código que está en la descripción del video, puedes obtener un descuento muy importante, además de 6 meses gratis. Ah, y también con esto puedes acceder a Surfshark One, que tiene otras funcionalidades, como por ejemplo un antivirus y alertas que nos dicen cuánto nuestros datos están en peligro y otras cosas más. Toda esta oferta tiene una garantía de 30 días, así que si no estás satisfecho se te va a devolver el dinero. No dudes más, anda al link y obtené Surfshark. Sumeria es tomada por muchos como la primera civilización. Esta tiene una etapa prehistórica y otra histórica. La etapa prehistórica comienza en el 6500 a.C. Este periodo es poco conocido, aunque los restos arqueológicos muestran una expansión desde el sureste hacia el noroeste. Al igual que los griegos, estos primeros sumerios se organizaron en ciudades-estado. La evolución cultural tomó miles de años, apareciendo la escritura entre el 3500 y el 3200 a.C.
Durante estos primeros miles de años, el tipo de Estado se cree que era teocrático, siendo los sacerdotes quienes detentaban el poder. Esto fue cambiando y surgieron reyes y dinastías, como por ejemplo la de Lagash. De esta ciudad fue el rey Yanatum, que conquistó toda Sumer e incluso partes de Elam, otra civilización ubicada al este. Esta unificación sumeria no era muy estable y los conflictos entre ciudades-estado continuó ganando y perdiendo la independencia cada tanto. El último rey sumerio fue Lugal-Sagessi, de la dinastía Uruk. Este siguió una política expansionista, llegando incluso al Mediterráneo en una de sus expediciones. Pero la Sumer independiente no duraría mucho. El ascenso de los acadios bajo el mando de Sargón terminó con esto. Los acadios eran un pueblo de habla semita, mientras que los sumerios siguen siendo un misterio hasta hoy. Hay distintas teorías sobre el posible lugar de origen de los sumerios. Algunos creen que su origen está en el Cáucaso, mientras otros señalan al Valle del Indo. Una tercera opción sería el norte de África. Pero por ahora no hay evidencia que devele este misterio definitivamente. El idioma sumerio es una lengua aislada, es decir, que no tiene relación con ninguna familia de lenguas, algo que también hace complicado rastrear su origen. Aunque también está la posibilidad que esta civilización sea totalmente nativa, desarrollándose aisladamente. Ellos se llamaban a sí mismos Sag-Giga, que significa el pueblo de las cabezas negras. El nombre Sumer fue dado por los acadios. Luego de la conquista acadia hubo un periodo de renacer sumerio, pero las semillas de su desaparición ya estaban sembradas. Cada vez más se popularizaba el acadio, además de que una nueva ola de migrantes semitas llegó a la región, los amorreos, de los cuales descenderían los babilonios en parte. En el 1800 a.C. surge el poder babilónico y se da por terminado el período sumerio. El idioma sumerio continuaría usándose como lengua religiosa y literaria cientos de años más. La sociedad sumeria era estratificada, habiendo gente libre y esclavos. El hombre tenía más derechos que la mujer y los matrimonios eran arreglados. Su visión del universo era la de un disco con un domo cubriéndolo. Habían avanzado bastante en las matemáticas, siendo los primeros que podían calcular el área de un triángulo y el volumen de un cubo. Los sumerios fueron el primer polo civilizado, teniendo ciudades y una estructura social compleja antes que nadie. La historia comienza con ellos al ser los primeros en tener registros escritos. Por eso mismo fueron los primeros en tener correo, registros gubernamentales y literatura. Estuvieron entre los primeros astrónomos y las constelaciones por ellos mapeadas fueron usadas luego por los griegos. Inventaron también el sistema numérico sexagesimal que seguimos usando para medir el tiempo. También desarrollaron el primer sistema legal y administrativo del mundo, habiendo cortes y juicios. Desarrollaron también las primeras escuelas, que eran mantenidas por las ciudades-estado. ¿Pero qué pasó con el pueblo de las cabezas negras? Como dijimos previamente, los acadios y otros pueblos semitas irrumpieron en Sumeria. Con el paso del tiempo, y especialmente con los acadios, se vivió un proceso de fusión e intercambio cultural. También la mezcla entre los distintos pueblos fue diluyendo a los sumerios, tanto cultural como étnicamente. De esta mezcla entre semitas y sumerios surgen los pueblos asirio y babilonio. Así que para saber qué pasó con los sumerios, hay que saber qué pasó con los pueblos que los sucedieron. Los sumerios dominaron la Mesopotamia durante miles de años, pero con el correr de los siglos, nuevos pueblos fueron llegando desde distintas direcciones. Un pueblo semita que se cree que provenía de la península arábiga, los acadios, comenzaron a amasar más poder hasta que bajo el mando del famoso Sargón de Akkad conquistaron las ciudades sumerias y establecieron el imperio acadio. Este imperio duró poco menos de 200 años, desde el siglo XXIV a.C. hasta el siglo XXII a.C. Su colapso se precipitó por los continuos ataques de los Guti, un pueblo proveniente de los montes Sagros que hablaban una lengua aislada. Los acadios se mezclaron con los sumerios y adoptaron gran parte de su cultura. Ellos a su vez influenciaron la cultura y la sociedad sumeria. Esto está bien ejemplificado por la cuestión de la lengua. Mientras que los sumerios fueron adoptando progresivamente la lengua acadia, el idioma acadio pasó a ser el primer idioma semita en ser registrado, utilizando la escritura cuneiforme sumeria. El comercio internacional se desarrolló durante el período acadio.
Las relaciones indo-mesopotámicas también parecen haberse expandido. Sargón de Akkad fue el primer gobernante mesopotámico en hacer una referencia explícita a la región de Meluja, que generalmente se entiende como el área de Baluchistán. El imperio acadio estaba unido por carreteras, a lo largo de las cuales había un servicio postal regular. Es probable que la primera colección de observaciones astronómicas y presagios terrestres se hiciera para una biblioteca establecida por Sargón. Los primeros nombres de año, según los cuales cada año del reinado de un rey fue nombrado después de un evento significativo realizado por ese rey, datan del reinado de Sargón. Las listas de estos nombres de años se convirtieron en lo sucesivo en un sistema calendárico utilizado en la mayoría de las ciudades-estado independientes de Mesopotamia. Akkad se considera a veces como el primer imperio de la historia, aunque el significado de este término no es preciso, y hay reyes sumerios anteriores que podrían reclamar ese título. ¿Pero qué pasó con el pueblo acadio? Hay que tener en cuenta lo antiguo de la historia mesopotámica. Los sucesos de los que hablé en el video datan de más de 4000 años atrás. La conquista de Acadia dio lugar a un proceso de etnogénesis, que continuaría luego de su caída. La gente de la Mesopotamia finalmente se fusionó en dos naciones principales de habla acadia, Asiria en el norte y unos siglos más tarde, Babilonia en el sur. Así que los sucesores directos del pueblo acadio son a su vez pueblos antiguos ellos mismos. La ciudad de Asur, junto a otras varias ciudades asirias, parecen haber sido establecidas hacia el 2600 a.C. Sin embargo, es probable que inicialmente fueran centros administrativos dominados por los sumerios. A finales del siglo XXVI a.C., justamente, Eannatum de Lagash, del cual habíamos hablado previamente, entonces gobernante sumerio dominante en Mesopotamia, menciona a Subartu, siendo este el nombre sumerio de Asiria. Durante el imperio acadio, los asirios, como todos los mesopotámicos de habla acadia, y también los sumerios, quedaron sujetos a la dinastía de la ciudad-estado de Akkad, centrada en Mesopotamia central. Durante esta época se fusionaron las poblaciones acadias y sumerias. Luego de la caída del imperio acadio y la subsecuente disgregación política, la mayor parte de Asiria se convirtió brevemente en parte del imperio neo-sumerio, fundado en el 2112 a.C. La dominación sumeria se extendió hacia la ciudad de Asur, pero parece que no llegó a Nínive ni al extremo norte de Asiria. Aproximadamente en el 2025 a.C., un rey llamado Pusur-Asur subió al trono de Asiria, comenzando los asirios a fundar colonias comerciales en el norte. Este primer imperio asirio duró mucho, hasta el 1393 a.C. Este imperio convivió con otro de similar origen, Babilonia, que era un antiguo estado y área cultural de habla acadia, con sede en el centro-sur de Mesopotamia. Babilonia fue simplemente una pequeña ciudad de provincia durante el imperio acadio, pero se expandió enormemente durante el reinado de Hammurabi, en la primera mitad del siglo XVIII a.C., y se convirtió en una importante ciudad capital. Durante el reinado de Hammurabi y posteriormente, Babilonia fue llamada el país de Akkad, un arcaísmo deliberado en referencia a la gloria previa del imperio acadio. En esto podemos ver las referencias que hacían los distintos pueblos mesopotámicos entre sí y la pertenencia a una misma cultura general. Al igual que Asiria, el estado babilónico conservó el idioma acadio escrito, a pesar de que los fundadores amorreos tenían otro idioma semita. Conservó también el idioma sumerio para uso religioso. Al igual que Asiria, las antiguas tradiciones acadias y sumerias desempeñaron un papel importante en la cultura babilónica y asiria, y la región seguiría siendo un importante centro cultural, incluso bajo los prolongados períodos de dominio extranjero. Babilonia terminó cayendo en la esfera asiria y sufriendo la incursión de pueblos bárbaros semitas del oeste, como por ejemplo los arameos. Durante el colapso de la Edad de Bronce final, Asiria logró mantener su poder a diferencia de otros estados antiguos. Pudo mantener a raya los pueblos de origen iranio que avanzaban desde el este, como por ejemplo los medos. Los pueblos mesopotámicos de habla acadia tuvieron entonces que enfrentarse a los pueblos semitas nómades del oeste que terminaron destruyendo Babilonia y a los pueblos iranios del este que Asiria logró detener. Una vez pasado ese periodo de tribulaciones, Asiria emergería nuevamente como un imperio. A partir del siglo X a.C. comienza la etapa del imperio neo-asiria. Assur-nasirpal II continuó esta expansión, subyugando gran parte del Levante hacia el oeste, los persas y medios recién llegados al este. Anexaron Mesopotamia central, desde Babilonia al sur, y se expandieron profundamente en Asia Menor hacia el norte.
trasladó la capital de Assur a Kalhu y emprendió impresionantes obras de construcción en toda Asiria. Salmanasar III proyectó aún más el poder asirio, conquistando las colinas del Cáucaso, Israel y Aram, y subyugando a Persia y también a los árabes que habitaban el sur de la Mesopotamia, además de expulsar a los egipcios de Canaán. Fue durante el reinado de Salmanasar III cuando los árabes y los caldeos ingresaron por primera vez en las páginas de la historia registrada. Cuando Adad-Nirari III también alcanzó la mayoría de edad, tomó las riendas del poder de su madre y emprendió una implacable campaña de conquista. Subyugó a los arameos, fenicios, filisteos, israelitas, neohititas y edomitas, también a los persas y medos, penetrando hasta el mar Caspio. Invadió y subyugó Babilonia, y luego las tribus migrantes de Caldea y Sutea, que se habían establecido en el sureste de Mesopotamia. Al final, Asiria como imperio conquistó Babilonia, Caldea, Elam, Media, Persia, Urartu, que sería Armenia, Fenicia, Aramea Siria, Frigia, los estados neohititas, las tierras hurritas, Arabia, Gutium, Israel, Judá, Samarra, Moab, Edom, Corduene, Cilicia, Manea y Chipre, y derrotó o exigió tributo a Esitia, Cimeria, Lidia, Nubia, Etiopía y otros más. En su apogeo, el imperio abarcaba la totalidad de las naciones modernas de Irak, Siria, Egipto, Líbano, Israel, Jordania, Kuwait, Bahrein y Chipre, junto con grandes extensiones de Irán, Arabia Saudita, Turquía, Sudán, Libia, Armenia, Georgia y Azerbaiyán. En el siglo VII a.C., Asiria cayó en una espiral descendente de violencia y guerras civiles, que fueron aprovechadas por sus enemigos. En el 615 a.C., el rey babilonio Nabopolassar hizo que los babilonios y los caldeos se aliaran con Ciaxares, un antiguo vasallo de Asiria y rey de los pueblos iraníes, los medos persas, sagartianos y partos. Ciaxares también se había aprovechado de la destrucción asiria de las naciones elamitas y manianas, anteriormente dominantes en lo que sería Irán, y la posterior anarquía en Asiria para liberar a los pueblos iraníes de 3 siglos de yugo asirio y dominación regional elamita. Los escitas del norte del Cáucaso y los cimerios del Mar Negro, que también habían sido subyugados por Asiria, se unieron a la alianza, al igual que las tribus arameas. Los asirios siguieron luchando con la ayuda de Egipto, hasta que se logró lo que probablemente fue una victoria decisiva final contra ellos, en Carquemis, al noroeste de Asiria en el 605 a.C. La sede del imperio fue así transferida a Babilonia, por primera vez desde Hammurabi hace más de 1000 años antes. A Nabopolassar le siguió su hijo Nabucodonosor II, cuyo reinado de 43 años convirtió a Babilonia una vez más en el gobernante de gran parte del mundo civilizado, asumiendo partes del imperio asirio. La parte oriental y nororiental fue tomada por los medos y el extremo norte por los escitas. Este segundo imperio babilonio fue el último gobernado por nativos mesopotámicos, ya que luego de su caída en el 539 a.C., conquistada por Ciro el Grande, no habría más mesopotámicos gobernando una potencia regional. Tanto los asirios como los babilonios permanecieron bajo el yugo extranjero de ahí en más. En el 226, Asiria fue absorbida en gran parte por el imperio sasánida. El cristianismo se extendió muy exitosamente y muchas iglesias étnicamente asirias que existen hoy se encuentran entre las más antiguas del mundo. Por ejemplo, se dice que la iglesia ortodoxa siríaca fue fundada por el mismo Pedro en el 67 después de Cristo. Esta tierra comenzó a llamarse Azoristán y se convirtió en el lugar de nacimiento de la iglesia del Este y un centro de la iglesia ortodoxa siria, con una floreciente cultura cristiana siríaca, que existe allí hasta el día de hoy. Siglos de guerra constante entre el imperio bizantino y el imperio sasánida dejaron a ambos imperios exhaustos, lo que los dejó expuestos contra el ejército árabe musulmán. Después de las primeras conquistas islámicas, Asiria fue disuelta como entidad administrativa oficial. Bajo el dominio árabe, Mesopotamia en su conjunto experimentó un proceso gradual de mayor arabización y el comienzo de la islamización, y la región vio una gran afluencia de pueblos árabes, kurdos, iraníes y turcos no indígenas. Sin embargo, la población indígena asiria del norte de Mesopotamia conservó su idioma, religión, cultura e identidad. Bajo los imperios árabes islámicos, los cristianos asirios fueron clasificados como dhimmis. Los asirios fueron así excluidos de los deberes y ocupaciones específicos reservados para los musulmanes. No gozaron de los mismos derechos políticos que ellos, su palabra no era igual a la de un musulmán en asuntos legales,
y tampoco civiles. Estaban sujetos al pago de un impuesto especial y se les prohibió seguir difundiendo su religión en tierras gobernadas por musulmanes. Sin embargo, asuntos personales como el matrimonio y el divorcio se regían por las leyes culturales de los asirios. Por esas razones, la Iglesia asiria de Oriente formó una estructura eclesiástica que extendió el cristianismo nestoriano a lugares tan lejanos como China, con el fin de hacer proselitismo lejos de las regiones gobernadas por musulmanes en Irán y su tierra natal. Pero ¿qué pasó entonces con los asirios y babilonios? Poco a poco los pueblos mesopotámicos que se habían convertido al cristianismo fueron decayendo en número, producto de la asimilación y de algunas masacres llevadas a cabo por algún imperio conquistador, como el de los mongoles. La historia moderna no fue muy positiva tampoco. Sea bajo el dominio otomano o de los estados árabes, los asirios sufrieron persecuciones y masacres, acusados de ser agentes de los gobiernos cristianos europeos generalmente. Mesopotamia fue un lugar que atraía inmigrantes e invasores por su sofisticación y riqueza. Los sumerios nativos y los acadios se fusionaron dando como resultado la aparición de una cultura particular que caracterizó a Mesopotamia. La identidad asiria y babilonia fueron más bien identidades políticas originalmente, ya que compartían un mismo idioma y las mismas costumbres. A estos pueblos se les sumaron otros pueblos como los amoritas, los caldeos y los arameos. El impacto de estos pueblos fue grande. Por ejemplo, el idioma arameo fue reemplazando al acadio, que a su vez había reemplazado al sumerio. El otro cambio significativo fue la adopción del cristianismo. Esta zona fue una de las primeras donde esta nueva religión se difundió. Los asirios actuales son un grupo étnico que se considera indígena del Medio Oriente. Algunos se identifican a sí mismos como siríacos, caldeos o arameos. Son los hablantes del neoarameo, una rama de las lenguas semíticas, así como las lenguas primarias en sus países de residencia. Los asirios modernos son cristianos siríacos. La patria asiria incluye las antiguas ciudades de Nínive, que sería Mosul, Arbela, que es Erbil, y otras en el norte de Irak, Urmia en Irán y parte del sureste de Turquía. Algunas de las ciudades están actualmente bajo el control kurdo y algunas todavía tienen presencia asiria, a saber las de Irak, ya que la población asiria en el sureste de Turquía fue masacrada y expulsada durante el genocidio asirio de la Primera Guerra Mundial. Los que sobrevivieron huyeron a áreas no afectadas en el norte de Irak. Otros se instalaron en ciudades iraquíes al sur, aunque muchos también emigraron a países vecinos, en y alrededor del Cáucaso y Medio Oriente como Armenia, Siria, Georgia, el sur de Rusia, Líbano y Jordania. Las poblaciones asirias considerables solo permanecen en Siria, donde se estima que viven 400.000 de ellos, y en Irak, donde viven unos 300.000 asirios. En Irán y Turquía solo quedan pequeñas poblaciones, con solo 20.000 asirios en Irán, y una pequeña pero creciente población asiria en Turquía, donde viven 25.000 asirios, principalmente en las ciudades. La población asiria en el Medio Oriente ha disminuido dramáticamente, y al día de hoy hay más asirios en la diáspora que en su tierra natal. Las comunidades en la diáspora asiria más grandes se encuentran en Suecia, donde hay 100.000, en Alemania, donde también hay 100.000, los Estados Unidos con 80.000 personas y en Australia, donde hay 46.000. Pero ¿son realmente los asirios modernos los descendientes de los antiguos sumerios, acadios, asirios y babilonios? El análisis de ADN de finales del siglo XX, realizado por Cavalli Sforza, Pablo Menossi y Alberto Piazza, muestran que los asirios tienen un perfil genético distinto que distingue a su población de cualquier otra población. Los análisis genéticos de los asirios de Persia demostraron que estaban cerrados, es decir, con poca mezcla con la población musulmana persa, y que la composición genética de un individuo asirio es relativamente cercana a la de la población asiria en su conjunto. También podemos citar otro estudio, donde dice que los datos genéticos son compatibles con los datos históricos de que la religión jugó un papel importante en el mantenimiento de la identidad separada de la población asiria durante la era cristiana. En el estudio de 2006 del ADN del cromosoma Y de 6 poblaciones armenias regionales, incluidos, a modo de comparación, asirios y sirios, los investigadores encontraron que las poblaciones semíticas, es decir, los asirios y sirios, son muy distintas entre sí. Esta diferencia, apoyada también por otros métodos de comparación, señala la débil afinidad genética entre las dos poblaciones. Un estudio en 2008 sobre la genética de los antiguos grupos étnicos en Mesopotamia, que incluyó 340 sujetos de 7 etnias, que serían los asirios, judíos, zoroastriacos, armenios, turcomanos, los pueblos árabes de Irán y Kuwait, encontraron que los asirios eran homogéneos con respecto a todos los demás grupos étnicos incluidos en el estudio, independientemente de su afiliación religiosa. Otro grupo que potencialmente desciende de esos pueblos antiguos son los árabes de las marismas, habitantes del sur de Irak.
En un estudio que se hizo en 2011, se estudió la genética de estos. Los investigadores identificaron los haplotipos del cromosoma Y, compartidos por los árabes de las marismas, los iraquíes y los asirios, respaldando un trasfondo local común. Según el estudio, los asirios y los yazidíes contemporáneos del norte de Irak pueden tener una mayor continuidad con el acervo genético original del pueblo mesopotámico, que posiblemente proporcionó la base para la etnogénesis de varias poblaciones posteriores del cercano oriente. Así que pareciera ser cierto que los asirios actuales son los descendientes más directos de los pueblos mesopotámicos. Pero también hay que tomar en cuenta que son producto de la mezcla de varios pueblos y culturas. Esperemos que puedan ya definitivamente vivir en paz en su región, ya habido sido derrotados los elementos más extremistas que amenazaban nuevamente su existencia.